Muy buenas, ¿qué tal están? Jueves 16 de enero, nosotros comenzamos Soy Cádiz, este programa, este magazine aquí en 101 Televisión, bueno, como saben, impulsando la actualidad de nuestra provincia de Cádiz. Vamos a conocer el nacimiento de la cirugía moderna como puerto clave en la carrera de Indias de nuestra provincia de Cádiz. Así que con este documental, con este audiovisual de la Diputación de Cádiz, nos quedamos a continuación. Jean Lacombe, francés, españolizado Juan Lacomba, cirujano mayor de la Armada Española en el siglo XVIII. No se conserva ninguna imagen real suya. Alguien hizo este retrato en el que aparece una persona que no es él. El cuadro se conserva en la Facultad de Medicina de Cádiz. Y también allí se guarda y se recuerda su espíritu innovador y pionero. Suya fue la idea de crear en Cádiz el Real Colegio de Cirugía de la Armada, aunque murió antes de poder llegar a verlo. Su imagen se pierde en las sombras del pasado, pero hoy es reconocido el papel clave que desempeñó para cambiar la cirugía y la medicina moderna en España. Fue su ayudante, Pedro Virgili, quien hizo realidad el sueño de Lacomba, la idea que de algún modo ya traía de Francia cuando fue nombrado por el rey Felipe V. Yo pienso que está convenciendo a Patiño y a todos los gerifaltes de la corte para proponerles el plan que luego va a conseguir Virgili, que lo consigue porque ya Lacomba era muy mayor, ya le había dado una apoplejía, ya estaba incapacitado, pero todo estaba consensuado previamente con Lacomba. Yo creo que tenía claro lo que tenía que conseguir para poder remontar en la cirugía naval y después resultó que se desmontó para toda España y toda Europa, claro, evidentemente. El lugar, Cádiz, siglo XVIII, la época de mayor esplendor de la historia moderna de la ciudad. Aún en sus calles se conserva, en sus cierros y azoteas, ese aire ilustrado que caracterizó el siglo, ese afán de progreso y avance científico y cultural. Y aunque no se conserva el edificio original, el Real Colegio de Cirujanos de la Armada está presente en el día a día de sus herederos, que hoy dan clase en la Facultad de Medicina de Cádiz. No es una cosa que surge de buenas a primeras, sino que eso viene con la corriente de la Ilustración. Por eso se dice que el Real Colegio de Cirugía es una institución eminentemente ilustrada, aunque luego se extiende hasta el romanticismo, es decir, es el momento de la razón, de la voluntad, es en el momento en el que una serie de personas con un plan se unen para abrirse hacia la ciencia y la investigación. Por eso el siglo XVIII es el siglo de la globalización y de la explosión de la investigación. Al comenzar el siglo XVIII, también empieza a reinar en España una nueva dinastía, los Borbones, con Felipe V el Animoso. Los nuevos reyes procedían de Francia, cuna de las ideas de la Ilustración. Esa corriente de cambio favoreció la creación de instituciones nuevas que hicieran avanzar a un país que ya tenía un perfil imperial y ultramarino, y la reforma de otras, entre ellas la Armada. El siglo XVIII efectivamente fue de una gran importancia para la Armada. La subida al trono de Felipe V como ya miembro de la Casa de Borbón supuso un cambio en muchísimas instituciones del Estado. El rey se dio cuenta, sobre todo a consecuencia de la Guerra de Sucesión, que era necesario de todas las formas posibles sanear la hacienda pública, y para eso necesitaba fortalecer el tráfico comercial con América. Y la única forma de asegurar el tráfico comercial con América era teniendo una armada potente que fuera capaz de proteger ese tráfico comercial, fundamentalmente de los ataques de otras potencias europeas que querían arrebatarnos esos territorios, fundamentalmente Inglaterra, o si no después también Francia o los Países Bajos.
Un alto funcionario de la nueva monarquía, José Patiño, centralizó en Cádiz todo el poder de la Armada y las instituciones que mandaban sobre el comercio con las Indias. Y como fichas de dominó, fueron apareciendo en la ciudad las personas e instituciones necesarias para reforzar el comercio con América. Esto incluía necesariamente la mejora de la asistencia médica en los barcos y en los nuevos territorios, por entonces prestada por cirujanos barberos y monjes que no tenían la formación necesaria para ello. Estamos en el Hospital Real, donde empezó todo. Aquí se creó justo al lado el Real Colegio de Cirugía, luego Real Colegio de Medicina y Cirugía, y que luego sería nuestra Facultad de Medicina. Realmente, cuando los Borbones llegan a España, se encuentran con un problema: la renovación de la Armada, el estimular el comercio con las Indias, y se encuentran con que la formación que necesitaban los buques de la Armada pues estaba absolutamente desfasada. Cuando la Comba llegó a España, los médicos estudiaban en la universidad y los cirujanos lo hacían por otro lado, junto a los llamados cirujanos barberos. Eran estos últimos los que se embarcaban en la carrera de Indias, pero sin ninguna consideración ni respeto, ni tampoco los conocimientos necesarios para atender las necesidades de la medicina naval de una de las flotas más grandes del mundo. Aparte de que médicos no habían en todos sitios, cirujanos sí había en casi todos los pueblos, de alguna manera mejor formados, peor formados, igual que en los barcos de mercantes o de marina, no habían siempre cirujanos, estaban obligados a que fuera uno, pero no siempre iba, y el que iba pues tenía un nivel bastante inferior, porque si tenía buen nivel en tierra no se embarcaba. Ante este panorama, Juan la Comba empezó a rodearse de expertos que tuvieran la misma visión de una cirugía moderna. Y así conoció en Algeciras a Pedro Virgili, que estaba llamado a ser el ejecutor de su idea y el primer director del Real Colegio de Cirujanos de Cádiz. Pedro Virgili es de Villalonga del Camp de Tarragona. Y Virgili fue destinado primero, al terminar la formación en cirugía, al Hospital de Tarragona. Después estuvo en el Hospital de Valencia, y en el año 1726 estaba ya en el Hospital Militar de Algeciras, y con la categoría de cirujano mayor del Ejército. Juan la Comba, en 1718, pues fue destinado como cirujano mayor de la Armada al Hospital Real de la Marina de Cádiz, como director del hospital, 1718. Y en el año 1727 se reunieron los dos y se estuvieron juntos en el sitio de Gibraltar, sí, en el segundo sitio de Gibraltar, para intentar recuperar la colonia británica. Y allí fue donde posiblemente Juan la Comba, como cirujano mayor de la Armada, pues le contó a Pedro Virgili el proyecto que tenía de fundar una escuela de cirujanos en Cádiz, porque se dio cuenta de que en dos cosas. Primero, que los cirujanos de la Armada estaban muy mal formados, incluso tuvieron que traer cirujanos franceses a principios del siglo XVIII. En segundo lugar, que se moría más gente a bordo de enfermedades médicas que quirúrgicas. Con lo cual, aparte de formar buenos cirujanos, había también que enseñarles pues disciplinas médicas. Ya en Cádiz empiezan a trabajar juntos en una recién creada escuela de practicantes. Aplicaban sus ideas sobre cirugía y medicina en el Hospital Real, que estaba situado junto a lo que hoy es la Facultad de Medicina y que también albergaría el Real Colegio. Entre las ideas introducidas por la Comba y seguidas por Virgili, resultó fundamental que los alumnos asistieran obligatoriamente a las demostraciones y disecciones que se hacían en el anfiteatro anatómico, hoy desaparecido. La formación de los cirujanos fue mejorando de forma considerable y en 1748, ya anciano la Comba, el marqués de la Ensenada concede la creación del Real Colegio.
Juan Lacomba no llegó a ver el nuevo edificio, pues murió un mes después de que se autorizase su creación. Pero Pedro Virgili consiguió que con su funcionamiento se convirtiese en un hito histórico. Durante 12 años fue el único colegio de cirujanos que hubo en España y sirvió como modelo para los que se crearon posteriormente en Madrid, Barcelona y en Nueva España. Fueron realmente transgresores e innovadores y realmente tuvieron el gran apoyo, como se ha comentado también, de los grandes intendentes de Patiño, y posteriormente con el marqués de la Ensenada, pues tuvieron sancionado por Fernando VI, tuvieron la creación del Real Colegio de Cirugía. En sus comienzos, el colegio daba acogida a unos 60 alumnos. Los estudiantes ingresaban con 17 años. Cualquiera no podía formar parte del centro. Los aspirantes tenían que demostrar documentalmente su limpieza de sangre. Recibían un dinero para ropa y gastos personales, además de una ración diaria de pan, tocino, carnero, vino y leña o carbón, así como el alojamiento. Virgili se preocupó personalmente de que tanto los alumnos como los cirujanos ya formados estuvieran bien y puntualmente pagados para poder atraer a los mejores para el servicio de los navíos. La formación, en régimen de internado, se hacía con disciplina militar. Empezaba en la jornada a las 5 de la mañana y se prolongaba hasta las 10 de la noche, hora del toque de silencio y descanso. El inicio de la formación de los estudiantes en el Real Colegio de Cirugía de la Armada fue un aprendizaje global similar al que tenemos hoy en día. Aprendían, por un lado, cirugía, evidentemente era necesario, pero también medicina y farmacia, que era una cosa que con anterioridad al Real Colegio de Cirugía no ocurría. Y de ahí que una de las primeras enseñanzas que tenía esta gente era el aprendizaje dentro de los cadáveres. De tal modo que ese estudio de la anatomía les permitía después ser mucho más rápido, mucho más seguro a la hora de sus intervenciones quirúrgicas. Pero aprendían también física, y aprendían química, y aprendían botánica. El jardín botánico se crea un año después del Real Colegio y a partir de él aprenden a preparar distintos medicamentos. Aprendían enfermedades de las mujeres y de los niños, cosa que antes no ocurría. Aprendían enfermedades de ojo. Practicaban finalmente en sujetos normales y al final de todo aprendían medicina de navegantes, porque a la postre estos estudiantes iban a terminar siendo cirujanos de la Armada. Uno de los gaditanos más ilustrados, José Celestino Mutis, fue alumno del Real Colegio, institución que, como el sabio botánico, tuvo una gran influencia a ambas orillas del océano. Esos inmensos territorios del Virreinato de Nueva España, de Nueva Granada, del Reino del Perú, el Virreinato de Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, en todos ellos la influencia del Real Colegio fue enorme. En México, entonces el Virreinato de Nueva España, que llegaba hasta Estados Unidos y todo Centroamérica, el Real Colegio de Cádiz manda a Andrés Montaner y a Manuel Moreno para crear el Real Colegio de Cirugía de Nueva España, siguiendo el ejemplo del de Cádiz, que fue una institución que revolucionó la formación quirúrgica en todo el Virreinato de Nueva España, profesionalizó la cirugía. En el caso de Nueva Granada, por ejemplo, uno de los primeros alumnos del Real Colegio de Cirugía, el sabio Celestino Mutis, es el padre de la medicina colombiana. Cuando marcha a Nueva Granada, le empieza a preocuparse por la formación de medicina en ese virreinato y él crea el plan de estudio del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santa Fe de Bogotá, la primera facultad de medicina moderna del Virreinato de Nueva Granada, en el que el influjo de la enseñanza que había recibido en su colegio de Cádiz fue fundamental. Al mismo tiempo que la influencia del Real Colegio se expandía geográficamente, Pedro Virgili se preocupó de que el aprecio por los nuevos cirujanos fuese en aumento en la sociedad civil y en la Armada.
Consiguió para ellos uniformes propios, una amplia formación humanística y la elevación de su rango militar. Es uno de los grandes logros del Colegio de Cirugía. Los cirujanos no solamente no tenían consideración de oficiales de la Armada, es que no tenían consideración académica, universitaria. Por eso la gran lucha, el gran logro del Colegio de Cirugía fue evidentemente valorar totalmente la figura del cirujano, unirlo a la del médico que ya existía actualmente, y a partir del siglo XVIII, no fue hasta los finales del siglo XVIII cuando se consiguió unir las titulaciones de medicina y cirugía. Pero evidentemente el cirujano hasta ese momento no tenía consideración de oficial. Ya a partir de la creación del Colegio de Cirugía es cuando se les dota, se les considera oficiales de los barcos, van incorporados a los buques de la Armada, se diseñan uniformes y sus galones específicos para el cuerpo de sanidad ya en el siglo XVIII, pero todo a raíz de la creación del Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz en 1748. A pesar de que era un centro de formación eminentemente militar, nunca vivió de espaldas a la sociedad gaditana. Sus alumnos y cirujanos atendían a la población civil en diferentes desgracias como el maremoto de 1755 o la epidemia de fiebre amarilla de 1800. También asistían con regularidad a las viudas alojadas en la casa de acogida cercana al Real Colegio, creada por el comerciante sirio Juan Fragela. Ese prestigio que iba ganando se vio también reflejado en la simbología y heráldica empleada en el día a día. El lema del colegio sería, según la mano, así el auxilio, un ennoblecimiento que llegó a alcanzar al propio Virgili y a otros destacados cirujanos a lo largo de su historia. Era una forma de prestigiar la profesión. Igual que los cirujanos que estudiaban en estos reales colegios de cirugía conseguirán llevar un uniforme, están prestigiando también que tengan sus armas. Y además se ve su orgullo porque es que las portan cuando son ennoblecidos por la monarquía. Entonces es una forma de... es un ennoblecimiento no solo no por la sangre, pues, sino, no por sus antepasados, sino por el mérito. Entonces encontramos ya esto, pues por ejemplo, Felipe V, ya me viene a la cabeza, antes del surgimiento del Real Colegio de Cirugía de la Armada, el Real Felipe V, Juan Bautista Legendre, que hay incluso retratos en la Biblioteca Nacional, que es ennoblecido. Entonces el propio Virgili va a ser ennoblecido, y después sus sucesores también. Me viene a la cabeza Gimbernat, Canivel, que surge incluso, y ya después, en el siglo XIX, incluso no solamente acceden a ser nobles, sino incluso la monarquía les va a dar títulos nobiliarios. Fueron muchos los avances e innovaciones logrados por el Real Colegio de Cirujanos durante sus años de funcionamiento, pero sin duda el más relevante fue la unión por primera vez en la historia de los estudios de medicina y cirugía. Una decisión revolucionaria adoptada en contra de la opinión de quienes decidían cómo debían ser los estudios de medicina y que, pese a las zancadillas y los obstáculos, logró finalmente imponerse. Sin duda, es a partir de esta unión cuando nacen en España los estudios de cirugía y medicina modernos. La grandeza del Real Colegio de Cirugía es que va a juntarse, porque siempre en última instancia los hombres son los que hacen las instituciones, las hacen mejores o peores, ¿no? Y va a haber la suerte que se van a juntar pues una serie de personajes que van a tener muy clara la idea de la necesidad de unir las dos cosas. Es decir, un cirujano sin conocimientos médicos no puede ser un buen cirujano, pero a su vez el médico necesita del cirujano y de un cirujano bien preparado, ¿no? Y eso va a converger a partir de 1748 en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que ya digo como va a ser pionero, digamos, en esta unión de la medicina con la cirugía. Virgili se había marchado para ser médico del rey y ya no volvería a dirigir el Real Colegio de Cádiz. La figura fundamental para la unión de los estudios sería años más tarde el doctor Francisco Canivel,
de cuya influencia resultó la aprobación en 1791 de unas ordenanzas según las cuales ambas disciplinas se impartirán de manera conjunta en Cádiz. Aunque en la práctica era ya así, nunca antes había tenido este reconocimiento legal. Pasó a denominarse entonces Real Colegio de Medicina y Cirugía, pero la unificación no gustó a los partidarios de que ambas disciplinas se estudiasen por separado. La unión, a efectos legales, fue solo un espejismo que apenas duró unos años, pues en 1796 la Armada decidió separar de nuevo ambas enseñanzas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, funcionamos muchas veces en España, en particular a base de gremios que se apoyan unos a otros y que se enfrentan al otro gremio porque piensan que le va a hacer sombra, que compite con él, y entonces va a haber una reacción del protomedicato y de la Facultad de Medicina, o sea, de los médicos tradicionales, los médicos que sí cursaban en la universidad, porque la carrera de medicina, llamémosla así, pues venía desde muy atrás, no era una cosa nueva, existía, lo que no existía era de cirugía. Y entonces van a protestar y van a conseguir que los colegios de cirugía pues se vuelvan a separar las dos materias. Era de medicina, para ellos quedarse con la medicina y la cirugía como una cosa al margen. Bueno, y ahí empieza, digamos, una carrera no de enfrentamiento, pero sí de rivalidad, a veces con apoyo del gobierno, otras veces sin los apoyos de los gobiernos correspondientes, para separar o para unir de nuevo la medicina con la cirugía. Ya eso es otro capítulo, ¿no? Que va a venir ya sobre todo en el siglo XIX, finales del XVIII y a lo largo del XIX. La definitiva y lógica reunificación de los estudios de medicina y cirugía no se produciría hasta 1827. Pero ya el siglo era otro. España perdía influencia y terreno. Con la independencia de los países americanos, fue perdiendo los enormes ingresos que la carrera de Indias le había proporcionado hasta entonces. El Estado debía recortar gastos y el Real Colegio de Cirugía se vio afectado por esta situación hasta el punto de que el gobierno llegó a dictar su desaparición. Una decisión que en Cádiz no se aceptó de buena gana. En Cádiz empieza a existir una cierta presión. El Real Colegio parece ser que nunca deja de tener actividad, incluso a partir de, aunque tengamos ese real decreto, ese real orden. Y justo en el 16 de noviembre de ese mismo año, es decir, prácticamente estamos hablando de un mes, no hay ni un mes, se saca una nueva real orden en la que se queda en suspensión la supresión del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Y por lo tanto ahí es donde está la base para muchos historiadores, en la que se sustenta que la Facultad de Medicina de Cádiz es la más antigua, porque no ha habido un parón, por decirlo de alguna forma, de la docencia, de la formación en esos años. A partir de ahí ya vemos que se continúa la formación, y es concretamente un antiguo alumno del Real Colegio que estaba también muy implicado en que esto no parara, que es José Benjumeda. Y termina convirtiéndose en el primer decano de la Facultad de Medicina de Cádiz. En su primer curso, bajo la dirección de José Benjumeda, se incorporaron como profesores alumnos que habían estudiado en el Real Colegio. Entre ellos estaba Antonio Machado Núñez, abuelo de los hermanos Machado, que fue catedrático de Química Médica a la recién creada facultad. El antiguo edificio funcionó hasta 1969. Fue entonces derribado y en su lugar se construyó la actual facultad, inaugurada hace ahora 50 años. Y yo creo que Pedro Virgili y Lacomba y esa unión de los estudios de medicina y cirugía están más actual que nunca. De tal manera que ellos planteaban una medicina humanística, una medicina en la que se aunaba los conocimientos científicos con la destreza manual desde el punto de vista de los cirujanos. Y yo creo que es un momento importante para reivindicar esa medicina humanística, esa medicina que trasciende, esa medicina transversal, que no es esa superespecialidad en la que estamos acostumbrados. Hay una historia sin confirmar que dice que el genial pintor Francisco de Goya acudió al Real Colegio de Cirujanos de la Armada en busca de un remedio para su sordera. Los historiadores aún esperan encontrar algún día el documento que confirme si fue un hecho real
o definitivamente una leyenda. Estuviese o no el genial sordo en Cádiz, los reales colegios de cirugía fueron instituciones ilustradas que, gracias a su contacto con universidades europeas, introdujeron en España sistemas y conocimientos científicos modernos. Cádiz tuvo entonces la mejor asistencia médica del país. Yo le diría que el mejor. El mejor. El mejor del país. Y aunque no se han conservado las piedras que albergaron a esta institución, el espíritu de los dos ilustrados que lo crearon, Juan Lacomba y Pedro Virgili, se mantiene aún vivo en el recuerdo de quienes dedican su vida a la noble tarea de la cirugía y la medicina. Y así, este es el nacimiento de la cirugía moderna en la provincia de Cádiz. Hacemos un alto en el camino y continuamos aquí, en Soy Cádiz, en 101 Televisión.